Pues buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Asociación Redime queremos daros la bienvenida y agradeceros que compartáis con nosotros esta tarde en la que queremos celebrar la 7ª conferencia anual de prevención y sensibilización de los abusos sexuales. Y antes de comenzar, pues queríamos disculparnos, ¿no?, por todos los imprevistos que han ido surgiendo a lo largo de estas semanas y que nos han hecho pues tener que cambiar a última hora las previsiones que teníamos y avisaros de este cambio. Pero bueno, como todos sabéis, las noticias les está avanzando todo el tema de la pandemia, ha habido un crecimiento importante de los casos y esto ha hecho que las autoridades locales se pusieran en contacto con nosotros a finales de la semana pasada para decirnos que iba a ser imposible realizarlo de manera presencial como teníamos pensado aquí en nuestra sede. Pero bueno, hemos intentado hacer un espacio aquí, un medio plató improvisado para poder llegar y estar con vosotros en vuestras casas y poder compartir este tiempo con vosotros. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, nos hubiera gustado conoceros, la verdad, cara a cara, pero sé que a muchos este tema les impone, cada vez que tenemos una conferencia nos pasa igual, ¿no? Porque el abuso sexual sigue siendo un tema que nos remueve mucho y sobre todo cuando estamos hablando de la infancia. Así que bueno, desde el anonimato donde estéis, con vuestros cascos, en un rincón de vuestra casa, yo os invito a que os relajéis. Nosotros vamos a tratar de hacerlo como siempre lo hacemos, de corazón, hablando desde nuestra verdad, desde nuestra experiencia, de los pasos que nos han traído hasta aquí y pretendiendo simplemente contaros un poquito de nuestra verdad. Una de las cosas que más nos entristece no es tanto no poder hacer hoy la conferencia de manera presencial, sino que estas restricciones afectan a todas las actividades que realizamos aquí en nuestra sede. Y eso va a impedir que los grupos de ayuda mutua que teníamos previsto comenzar a finales de este mes no puedan llevarse a cabo. Sé que sois muchos y muchas los que habéis puesto en contacto con nosotros y que estáis interesados en participar. Os decimos que no perdáis la esperanza, que en nuestro corazón está poder comenzar cuanto antes estos grupos y que os pondremos en contacto en cuanto las restricciones cesen para deciros cuál va a ser la nueva fecha de apertura. Y bueno, a pesar de estas circunstancias, pues sabiendo que os había reservado ya esta tarde de sábado para estar con nosotros, pues queríamos llegar y poder hacer primero una toma de contacto, que conocierais aparte del equipo de Redime que me acompaña aquí esta tarde, que podáis saber un poco de nuestra historia, de cómo trabajamos y sobre todo algunas ideas y conceptos claves acerca del abuso sexual infantil, que la verdad es que son desconocidos y que crean muchas distorsiones y muchos ruidos y impiden que podamos acercarnos con una cierta naturalidad y sin temor a este tipo de temas, ¿no? Bueno, como hemos anticipado, es la primera vez que hacemos algo en este formato, así que tenéis que disculparnos cualquier incidencia, ruido o metida de pata que hagamos propia de los directos, ¿no? Y sobre todo queremos agradecer a nuestro compañero y amigo Juan Antonio Irillo, que ha hecho posible, ha hecho aquí un medio plató con luces, cámaras, intentando hacer pruebas de sonido para que podamos llegar a vuestras casas de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Así que sin más preámbulos quiero pasar a presentaros a parte de mis compañeras y compañeros. Todos ellos son monitores de los grupos GAM, pero aparte pues ostentan otros cargos dentro de la asociación. Aquí a mi izquierda, que será vuestra derecha, tengo a mi compañera y amiga Macarena Fernández. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ella es cofundadora de la asociación Redime. Y aparte ahora mismo es la técnico especialista en los talleres de prevención infanto-juvenil que estamos llevando a cabo en colegios e institutos de todo Málaga y provincia. Aquí a mi derecha tengo a Eva Medina, Hola, que buenas tardes. es la coordinadora de los grupos de gestión. Muchos de ellos seguro que les sonará su voz después cuando hable, porque es la que suele cogeros el teléfono si os habéis puesto en contacto con nosotros en alguna ocasión y nos suele atender. Ella es mediadora familiar y mediadora en prevención de los abusos sexuales. Más al fondo, a su derecha, y por ser caballeroso, vamos a ir con mi compañera María del Carmen Heredia, que todos familiarmente la conocemos por Mai. Ella es la abogada de la asociación y aparte es la encargada ahora mismo de las relaciones institucionales. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos aquí a nuestro varón. Hola, buenas tardes. Eliseo Gutiérrez, él es el secretario de la asociación y nuestro community manager, así que no sé si os habéis sabido de la asociación a través de redes sociales, a través del Facebook o de nuestra página web, pero todos los contenidos, todas las noticias que se cuelgan es un trabajo que él lleva realizando desde hace mucho tiempo. Y bueno, creo que ya solamente queda por presentarme yo. Mi nombre es Miriam Joy Iglesias, yo también soy cofundadora de la asociación Redime
y actualmente soy la responsable pues, del Departamento de Prevención y Educación. Pero yo diría que el vínculo más especial o lo que más me ata a esta asociación, ¿no? Es que tengo el extraño privilegio de ser la causa o el motivo por lo que esta asociación se origina. Os voy a contar a grandes rasgos un poquito de mi historia, ¿no? Para que podáis comprender también cómo se funda la asociación. Y bueno, deciros que cuando tenía 18 años, pues por primera vez le cuento a mis padres pues un secreto que llevaba guardando desde los 6 años y que me había estado persiguiendo desde esa edad. Me acuerdo, vaya, prácticamente como si fuera ayer, ¿no? Como aprovechando el anonimato de la noche, llamé a mi madre para que viniera a mi cuarto con la luz apagada y le dije: mamá, por favor no te vayas de aquí sin que te cuente algo muy importante. Para hacer lo que fuese una forma de que me obligase a contarlo, porque si no sé que inventaría cualquier excusa para no tener que hacerlo. Y así fue como de una manera muy tosca, y en la medida que fui capaz de hacerle entender, pues le comuniqué a mis padres que, siendo una niña, con apenas 6 años de edad, un amigo muy cercano, que era médico y en aquel momento era el que se encargaba de los niños y adolescentes en la comunidad cristiana a la que asistía con mis padres, pues había estado abusando sexualmente de mí en varias ocasiones y de algunos otros niños de esa comunidad. Como podéis imaginaros, esta revelación pues a nivel familiar supuso abrir la caja de Pandora. Fue sacar todo lo que durante tanto tiempo había intentado contener y que nadie percibiera. Y claro, a nivel familiar, no sé si sois padres o madres o si habéis vivido experiencias similares, pero podéis hacer una idea del sufrimiento, de todo lo que se genera en la familia, ¿no? Del escepticismo, el cómo no me he dado cuenta, cómo no he visto ninguna señal ante estas circunstancias. Y la verdad es que me tiré casi 12 años guardando silencio, atrapada en un secreto yo creo que con 3 palabras que seguramente mis compañeros y compañeras van a repetir y vais a escuchar mucho lo que tiene que ver con el abuso, que es vergüenza, culpa y miedo. ¿Por qué? Porque nos sentimos avergonzados aún no sabiendo realmente lo que era, aún no pudiendo poner con 6 años, porque una niña de 6 años no tiene la capacidad de saber realmente qué estábamos pasando. Algo en tu interior te dice que eso no está bien, ¿no? Por las circunstancias que le rodean. Es muy curioso cómo esa culpa la aferramos y nos sentimos responsables de todo lo que ha sucedido y no haber podido pararlo y haber participado en algo que consideramos que está mal. Nos avergüenza tanto que impide que podamos contarlo abiertamente, incluso a las personas que más confianza tenemos. Así que toqué física y mentalmente fondo, y yo creo que fue ese sentimiento de profunda indignidad lo que me llevó casi a escupirle esta verdad a mis padres, ¿no? Pensando que al contarlo como que todo cambiaría, ¿no? y todo ya sería diferente. Pero lo cierto es que no es así. Bien que soy consciente de que el contar la verdad acerca de lo que nos ha sucedido es el primer paso para poder encontrar la libertad, lo cierto es que para mí contarlo fue caer en un profundo abismo. ¿Por qué? Porque había sacado esa verdad a la superficie y ahora que estaba ahí había verbalizado realmente lo que había sucedido. Ahora me tocaba el asimilarlo, ¿no? el entender las implicaciones que todo eso había tenido en mi vida y cómo había condicionado, y yo en ese momento no estaba preparada ni dispuesta para hacerlo. Así que fueron 7 años muy largos, donde lo pasé muy mal, intenté buscar muchos atajos, muchas formas de encerrar y camuflar o distraer mi atención, ¿no? Para decir la vida sigue, ya lo he contado, esto no tiene por qué afectarme a nada más, y sin embargo no fue así. Lo cierto es que cuando pasaron esos 7 años, literalmente toqué fondo, estaba al límite de mi fuerza, físicamente había somatizado con cantidad de enfermedades, alergias, una pérdida de peso acusada, pero sobre todo era a nivel emocional la pérdida de capacidad para relacionarme con otros y unos miedos, ¿no? Que me coartaban totalmente todos los espacios de mi vida. Así que aunque suene raro, cuando me rendí ante esta situación, fue realmente para mí el punto de inflexión en el que pude cambiar y empezar a afrontar las cosas de manera diferente. Y en aquel momento cayó en mis manos un libro, y me acuerdo perfectamente de haber leído esa frase que me marcó, que decía: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y algo pasó dentro de mí, no porque piense que nosotros elegimos sufrir, por supuesto que no, sino que el dolor es algo inevitable que viene a nuestras vidas y muchas veces personas de nuestro entorno, o sin nosotros no haber hecho nada para merecerlo, nos ocurren cosas que no están bien y que nos hacen daño. Pero que a pesar de esas circunstancias que yo no podía controlar, solo había una cosa que nadie me podía robar, y era mi decisión de qué quería hacer con ese sufrimiento, para qué lo podía utilizar.
Y eso fue básicamente lo que hice. Quise cargar de sentido ese sufrimiento inútil, estéril absolutamente, que una persona decidió, siendo adulto, infligirme cuando yo era niña, y cargarlo de un nuevo significado, que en definitiva fue la fundación de la Asociación Redime, junto con mis padres y otras mujeres valientes como Macarena, que también ha vivido experiencias de abuso. Pues decidimos crear un camino para que cualquier persona que hubiera pasado por circunstancias similares a la nuestra no se sintiera tan solo, tan confundido como habíamos estado nosotros. Y así fue como fundamos en 2004 la Asociación Redime, y desde entonces hemos estado dando acompañamiento pues, a todos los supervivientes de abuso sexual en este camino de recuperación, porque hay esperanza, y si estamos aquí es porque queremos ser testimonio de eso, de que hay esperanza, que hay vida después del abuso, que eso es lo que queremos transmitiros con naturalidad. Y bueno, pues simplemente deciros que ha sido un largo camino desde entonces, y que una de las cosas que nos sigue llamando poderosamente la atención a día de hoy es el silencio que existe alrededor de este tema. Hablar de abuso sexual sigue siendo un gran tabú para nuestra sociedad. Es algo que nos incomoda, pero esto es un gran problema en sí mismo, porque cuando estamos todos en silencio estamos alimentando ciertos mitos o falsas creencias, ¿no?, que se quedan ahí como en el imaginario colectivo, y eso impide que muchas personas que han pasado por estas experiencias puedan reconocerse a sí mismas como víctimas. Entonces, ¿qué hacen? Pues tratan de minimizar lo que les pasó, como diciendo, bueno, esto no tiene tanta importancia, pero el problema es que acarrean todas las consecuencias en todas las áreas de su vida, ¿no? Y eso les condiciona de gran manera. Y de eso un poco es lo que quiero dejaros a mi compañera Eva para que os hable. Bueno, buenas tardes. Lo que queremos empezar desde el principio es por definir qué es el abuso sexual. Porque, bueno, ahí creo que radica el principio de esta cuestión. Abuso sexual es cualquier actividad sexual sin el consentimiento de una de las partes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué queremos decir con abuso sexual infantil? Pues el abuso sexual infantil es cualquier actividad sexual con un menor en el que este menor no da ningún tipo de consentimiento. No lo da porque la ley lo prohíbe y no lo da por su propio desarrollo personal. Por tanto, no es libre para dar su consentimiento y es constitutivo de delito. Hay un elemento fundamental que nos gustaría traer esta tarde, y es el tema de la violencia. Todos entendemos que cuando hay violencia, hay abuso. Ahí no tenemos mucho que discutir. Pero ¿qué ocurre cuando el abuso se da sin violencia? Es decir, con chantaje, con seducción, con juegos, con regalos. Bueno, esto es abuso también. La seducción, cuando hablamos de seducción, quiero decir, no hablo de una seducción de adultos, estamos hablando en un contexto de niños. Quiere decir esto, obtención de atención, regalos e incluso cariño por parte de un adulto en busca de su propia satisfacción. Cuando hablamos de actividades sexuales, también me gustaría hacer hincapié en que nos estamos refiriendo a un tema especial. Socialmente entendemos que violación es abuso. Ahí no tenemos problema. Si hay una violación, ha ocurrido un abuso. Pero las caricias inapropiadas, los besos, los manoseos, también son abuso. Y además existen otros tipos de abuso. Y existen otros tipos de abuso que sin acercamiento físico. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, por ejemplo, proposiciones indecentes, relatos de fantasías sexuales a los menores, proposiciones, todo esto constituye abuso sexual verbal. Pero, ¿qué pasa si exponemos a los menores a contenido pornográfico? O a una exposición de un acto sexual delante del menor? Pues esto es lo que llamamos abuso sexual visual. De hecho, el fácil acceso que en estos días, en nuestro tiempo, tienen los menores a dispositivos móviles, les ha acercado la pornografía, trayendo graves consecuencias en la manera que los menores empiezan a entender las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque van a entender como normal algo que pertenece a la fantasía de la industria pornográfica. Esto provoca insatisfacción y también mete un elemento que es la violencia dentro de las primeras relaciones sexuales.
hay un concepto también que no queremos dejar pasar y que es fundamental para entender si ha existido abuso sexual, y es el abuso de poder. El abuso sexual está fundamentado en un abuso de poder. La diferencia o la asimetría entre el agresor y la víctima es un elemento fundamental para detectar si existe abuso sexual. Esa diferencia o esa asimetría no solamente tiene que ver con la edad, que también, pero puede tener que ver con la posición, con el rol que juega en el grupo o con la posición de autoridad. Esa diferencia representa en sí mismo una coerción. Y es decir, esa presión por ese poder que existe, pues permite al agresor interactuar sexualmente con el menor. A tenor de esto tenemos que darnos cuenta que el abuso sexual incluye un abanico de actitudes y supuestos que están normalizados como sociedad, que los tenemos normalizados. Y es por eso que están normalizados que no permiten el reconocimiento y no tienen un alcance real de la situación concreta. Y es más, invisibiliza a las víctimas y perpetúa el abuso sexual. Por eso, cuando hablamos de cifras reales, a veces, existe bastante incredulidad y falta de implicación en un tema tan relevante que atañe a nuestros niños, a nuestras niñas y a los adolescentes. Ahora que estamos tan familiarizados, desgraciadamente, con la palabra pandemia, existe una gran pandemia. Y vamos a utilizar unas cifras que están basadas en el Consejo de Europa, en una campaña que hizo de prevención sobre el abuso sexual, y la campaña se llama 1 de cada 5. Y quiere decir que 1 de cada 5 menores han sufrido, sufren o sufrirán agresión o violencia sexual antes de cumplir los 18 años de edad. Duro, ¿verdad? Bueno, y a diferencia de lo que se cree, ahí va otro dato. El 85% de los casos, el agresor pertenece al círculo más cercano. Es decir, que el perfil del abusador todavía es más terrorífico, porque es una persona completamente normal. Pueden ser padres, abuelos, tíos, hermanos, profesores, vecinos, religiosos y, en el último caso, los desconocidos. Y aunque es cierto que existen mujeres que también abusan sexualmente de los menores, mayoritariamente son varones. Lo terrible del abuso es que las consecuencias no acaban cuando finalizan los periodos abusivos, sino que las consecuencias se van arrastrando y crecen en todas las áreas de la vida de las personas. Para esto quería que nuestra compañera Macarena os comentara un poquito de estas consecuencias en su propia vida. Bueno, pues como dice Eva, pues sí, tengo motivos para hablar de las consecuencias porque con 5 años fui víctima. Me imagino que lo que hasta ahora estáis escuchando y sobre todo los datos que os ha dado Eva, cuando menos os pondrá con los ojos como platos. Porque normalmente la gente no está acostumbrada a conocer estos datos, pero cuando los damos, casi el 90% de las personas lo dicen, ¿de verdad eso es real? ¿Pero ¿estáis seguras? Y así es, son datos reales que ojalá pues no existieran. Pero bueno, pero es algo que está ahí. Mis abusos comenzaron cuando yo tenía 5 años, pero terminaron pronto afortunadamente porque nos mudamos del lugar a otro barrio, nos mudamos a otro barrio. Pero sabéis una cosa, la distancia física no evitó pues todas las consecuencias que ocurrió en aquella casa. Yo era una niña, pues os pongo en contexto, ¿vale? Mi familia era de clase media trabajadora, era una niña súper alegre, jovial, me encantaba la música, en mi casa la música siempre estaba sonando y me encantaba ser el centro de atención, que me cantara, que me tocaran unas palmas y yo ponerme a bailar, y lo primero que hacía era quitarme los zapatos porque, ¿sabéis? Yo quería ser Carmen Amaya, que a lo mejor algunos no lo conocéis, pero la verdad es una bailadora que forma parte de nuestra cultura musical
y fue pues un referente, ¿no?, en el flamenco. En fin, yo era así, muy divertida. Mi madre era madre soltera, solamente tenía a mi hermana y a mí. Y este vecino era un vecino el que abusó de mí. Este vecino era el hombre más afable que os podáis imaginar. Era conocido en el barrio, siempre llevaba caramelo, un señor mayor. Y yo tenía la gran suerte pues, de que ese hombre que era muy conocido en el barrio vivía en mi misma planta. Nosotros vivíamos en un quinto, así que en el pasillo salía a jugar. Supo ganarse la confianza de mi casa, sobre todo mi propia confianza, porque en su casa podíamos hacer todo lo que quisiéramos como niños. Imagínate una niña de 5 años, pues todo lo que mi madre no me dejaba hacer, pues eso podía hacer yo en casa. Saltaba en su cama, en el sofá, correteaba, nos cogía caballito, nos daba chuches, galletas, en fin, pasábamos el rato que era como estar en un parque. Un día ese señor, por llamarlo de alguna forma, me invita y me dice que como soy su amiga especial, me invita a una habitación. Y sabéis, me dice que cierre la puerta. Y bueno, cerré la puerta. ¿Sabéis ese gesto lo que supuso para el futuro de mi vida? Pues supuso una de las mayores losas que me costó superar en mi proceso de salir adelante contra la culpa, ¿no?, que produjo el abuso. Y es que, como ha dicho antes Miriam, me repito, disculpadme, pero es que en la realidad todos los que hemos sido víctimas de abuso sexual tenemos la sensación como que somos cómplices de lo que había ocurrido, ¿no? Tenemos esa sensación de que, bueno, yo cerré la puerta, era lo que me repetí una y otra vez. Otro dirá, es que yo fui otra vez, es que yo toqué, es que yo dije, en fin, una lista interminable que solamente nos lleva a un círculo vicioso donde esa complicidad genera miedo, genera vergüenza y sobre todo genera culpa. Así que esa fue la tierra de cultivo sobre la que se sembró todo en mi vida, o sea, es como una segunda piel. No podía dejar de tener miedo, no podía dejar de tener vergüenza y sobre todo no podía dejar de tener culpa. Las primeras consecuencias que vinieron a mi vida, pues las primeras consecuencias fue un miedo generalizado, no podía estar a sola en casa, ni en una habitación. Ya en la adolescencia pues ni siquiera los ascensores soportaba, o sea, no soportaba ningún lugar cerrado. Empecé a hacerme de nuevo pipí en la cama, y mojé la cama pues hasta los 13 o 14 años no dejé de mojar mi cama. Imaginaros para un adolescente lo que eso implicaba, o sea, era, bueno, el autoconcepto pues no tenía, bueno, tenía un autoconcepto evidentemente, pero un autoconcepto súper mega negativo. La autoestima era lo que no tenía, ¿no? Estaba en el subsuelo. Efectos postraumáticos, es decir, que por si alguno no conoce lo que es, que pues son revivir una y otra vez como si hubieras vivido hace unos minutos la experiencia. Y a mí me pillaba sentada en un sofá o me pillaba barriendo mi casa o donde me pillara, pues yo sentía, percibía y olía todo lo que en aquella habitación había ocurrido. El sentimiento de suciedad es indescriptible. De verdad que no me daba tiempo a quitarme la ropa porque es que tenía la imperiosa necesidad de ducharme y de alguna forma frotar mi cuerpo para que esa suciedad saliera. Era como que lo somatizaba físicamente, no solamente interiormente, sino que salía por mis poros, ¿no? Todas esas consecuencias, pues claro, ese tormento, esa ansiedad, esa ganas de llorar, ese no saber qué me pasa, estoy loca porque hago estas cosas, y más me preocupaba y más se unía todos esos miedos, ¿no? Sobreviví con máscaras. Nadie, absolutamente nadie, podía saber lo que me había pasado, porque yo era culpable. Esa era la gran verdad de mi vida. Así que intenté por todos los medios que nadie jamás supiera lo que yo había hecho
en mi infancia. Y sobreviví con máscara, era la tía más jovial, la más guay, la más divertida. Nosotras nos conocemos desde que somos niñas y ni ella, ni supe de ella, de lo que le había ocurrido, ni ella me contó nada, ¿no? Y ella lo sabe muy bien, que yo era la más divertida del mundo, pero ¿quién se iba a imaginar que a Macarena le había pasado eso y que Macarena pensaba todas estas cosas? Cuando me daban un piropo o me decían algo, todo lo que tuviera que ver con mi cuerpo físico como mujer, lo tapaba. Porque yo me sentía como una prostituta. De verdad, esa era la sensación. Así que si alguien me decía algo, pues es porque tú vas muy provocativa, y todo era pues ropa ancha, botas, ropa hippie, nada que marcara mi silueta. También en la infancia tuve pues, comportamientos sexualizados que no eran propios de una niña, ¿no? En fin, todas estas consecuencias son las que sufrí, otras muchas para no alargarme, pero a largo plazo muchas de ellas se convierten en patologías y es lo que llamamos pues, consecuencias a largo plazo. Obviamente, como he comentado, callé todo lo que me ocurrió, pues porque me sentía culpable. Pero llegó un punto en mi vida en el que no tuve más remedio, ¿no? Como comentaba Miriam, ese punto de inflexión, ¿no? Donde dices, ya no aguanto más, ya es que no sé qué hacer. En mi caso fue que me tenía que casar con el único novio, el que es hoy mi marido, y imaginaros, ¿no? La sensación que yo tenía, el autoconcepto que yo tenía, y me iba a casar con un chico, pues, amigo mío de la infancia, un buen niño, y lo que me pesaba en el alma era que él tenía que saber la clase de mujer que yo era realmente. Así que mi reto era, tengo que confesarle lo que yo soy para darle la oportunidad de, si quiere, dejarme. Entonces fue, pues eso, fue brutal. Las circunstancias hicieron que en un almuerzo con unas amigas, entre ellas mi amiga Mai y Gloria, la que es hoy presidenta de la asociación, empezamos a hablar, salió ese tema por salir, encontré un ambiente de seguridad y me envalentoné y les dejé a las dos la bomba. Así que con mucho esfuerzo, con brotes de ansiedad que no podía ni siquiera respirar, a chavo y a cuarto, como se suele decir, suelto todo y comienza pues el principio del fin, que es verdad, es el principio del fin. Pues por ejemplo, para mí fue así, ¿no? Porque entonces ya a los pocos meses comenzamos unos grupos pioneros de grupos autoayuda que para mí fueron, vamos, es como, no sé cómo explicarlo. Fue esa luz que necesitaba, esa ayuda, ¿no? Porque hasta entonces, de verdad, hasta entonces yo pensaba que estaba loca. Imaginaros, ¿no? Tú piensas que todo lo que vivía, meterme en la ducha, esos llantos, me levantaba por la mañana llorando, dormía, por la noche mordía mi almohada porque nada más que tenía ganas de gritar. Me pegaba, o sea, un montón de cosas, ¿no? Cuando llego allí me doy cuenta que la que está a mi izquierda, que la que está a mi derecha, que la que está enfrente, estamos todas iguales, ¿no? Es como, se abrió la luz porque entonces entendí algo. ¿Sabéis lo que entendí? Que toda mi vida había estado lamentándome, intentando luchar con las consecuencias, pero no sabía por qué venía. No tenía ni idea, jamás, creerme, jamás en la vida imaginé que todo lo que me pasaba tenía conexión con aquel evento en mi infancia. Con los grupos encontré el origen. Me fui a la raíz y ¿sabéis qué pasó? ¿Queréis saberlo? Sí, pues ¿sabéis lo que pasó? Que muchas, pero muchas consecuencias desaparecieron. Y comencé a proyectar y comencé a trabajar en la mujer que yo debería haber sido y no lo que aquel abusador y no lo que aquellas acciones hicieron y querían que fuera yo, ¿no? Que era eso, una loca, una desquiciada, una mujer pues rota desde adentro hacia afuera. Así que si alguno de los que estáis ahí escuchando
de alguna manera os sentís identificados con lo que Miriam y yo hemos contado, que no es otra cosa que ponerle cara a todos estos datos que hemos dado al principio. Lo que queríamos es que otras personas vieran en las vivencias y las consecuencias de esa realidad, que a veces lo vemos en números pero no le ponemos cara. Pues esto es una muestra, ¿no?, de muchas personas que han vivido esa experiencia y que se puede salir. Animaros a que busquéis ayuda, a que busquéis un grupo donde de verdad sintáis eso, sintáis lo que nosotras sentimos, ¿no? El decir no estoy loca, soy comprendida, todo tiene sentido y estoy en el camino. Así que de verdad, de todo corazón, deseo que deis ese paso, que mucho ánimo y que de verdad encontréis ese lugar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos pasando, ya estamos cerquita de terminar, pero no queríamos terminar sin antes explicaros un poquito lo que nosotros llamamos, o lo que Macarena estaba hablando, de los grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua nosotros les llamamos coloquialmente GAM. Y los GAM son un espacio seguro, blindados por un acuerdo de confidencialidad, donde personas muy diversas, personas distintas, pero con la experiencia en común de los abusos vividos, pues en la infancia o en la adolescencia, podemos venir y contar sin sentirnos juzgados, sin sentirnos presionados, pero sí comprendidos. En Redime solemos decir que somos dueños de nuestras palabras y de nuestros silencios. Aquí nadie te va a presionar a hablar, pero evidentemente en la medida en que en el grupo tú puedas ir saliendo de tu mutismo, de tu silencio, irás rompiendo muchas cosas y irás pudiendo avanzar. No queremos engañar. Esto no es un camino fácil, ¿vale? Aquí nos vemos, nos veis, ¿verdad? Pues, bueno, personas más o menos normalitas, estamos llevando nuestra vida por delante, pero el camino no ha sido fácil. En Redime no tenemos una varita mágica con la que te vamos a tocar y porque tú vengas al grupo enseguida vas a estar sano, no es verdad. Se trata de un compromiso con tu personal, con tu propia vida. De eso se tratan los grupos. Un compromiso personal con tu propia vida, en un proceso individual. Lo que pasa es que no vas a estar solo, estarás acompañado de personas que ya han andado un poco de ese camino y que van a estar a tu lado para acompañarte y a veces sostenerte. Normalmente nosotros trabajamos en unos grupos no muy numerosos, en sesiones quincenales, trabajamos 2 veces al mes, donde permitimos en los grupos una participación pues activa, equitativa, donde vamos compartiendo cada una o cada uno. Es importante entender que el trabajo, como hemos dicho, es individual, lo que quiere decir que se manda unos trabajos a la casa, unos trabajos que tienen que ver con vivencias personales, no solamente a nivel intelectual, sino sobre todo a nivel personal y para poder transformar esa información en vida, ¿no? La responsabilidad y el compromiso de asistencia son fundamentales. Como decíamos, hay días que no queremos venir. Hay días que seguro queremos boicotearnos. Efectivamente. Hay días que decimos, yo esto no, que esto es muy duro, que yo no puedo con esto. Pero tu compromiso personal y también el compromiso con el grupo es como un acicate para seguir hacia adelante, ¿no? Para que poder seguir trabajando con estas historias de nuestra propia vida. A veces me gusta poner el ejemplo de que esto es como un puzzle. Hay 2 noticias. Por una parte, la buena noticia es que todas las piezas están. Por otra parte, es que están completamente desordenadas. En el grupo irás poniendo las piezas, cada uno en su lugar, acompañado por otras personas que ya han reconstruido más o menos su propia experiencia, su propio puzzle. Sabemos que muchos de vosotros lleváis mucho tiempo. Como decía Miriam, yo cojo el teléfono, os contesto a veces a los mails y sé que muchos de vosotros lleváis mucho tiempo intentando salir a flote. Y que, bueno, esto cuesta una energía enorme. Decía una compañera, si toda la energía que he usado por intentar vivir la hubiese usado en sacar algunas carreras, tendría unas pocas de carreras, porque hemos gastado, y lo sé,
enorme cantidad de energía en sencillamente hacer las cosas diarias. Nosotros queremos acompañaros en este camino. Queremos decir que este camino es posible, que hay una puerta de esperanza. Y esa puerta de esperanza la hemos cruzado otros y os decimos, se puede. La vida se puede reconstruir. Podemos tomar de nuevo el timón de nuestra vida. Esa vida que nos robaron otros, esa infancia que fue robada. Y que vas a encontrar personas que en el camino van a entenderte y sostenerte y sobre todo acompañarte. Los grupos GAM han sido y son el alma de Redime. Pero también trabajamos en algunas otras áreas desde hace bastantes años. Desde nuestros comienzos hemos hecho acciones orientadas a concienciar y a sensibilizar a la ciudadanía, pues a través de talleres, a través de conferencias, a través de eventos conmemorativos. Por ejemplo, tenemos el día 19 de noviembre, que es el Día Mundial para la Prevención de la Violencia Infantil o de los abusos en la infancia. Bueno, en ese día nosotros salimos a la calle, hacemos actividades socioculturales, damos voz a esos niños y a esas niñas que de otra manera no lo tienen. También trabajamos en la formación y capacitación de profesionales que están relacionados de una manera u otra con la infancia y la adolescencia. ¿Para qué? Pues haciéndole una aproximación del alcance que tiene el abuso y también explicándole algunas herramientas para afrontar este problema. Bueno, con un valor añadido, y es que lo hacemos en primera persona, es decir, como habéis escuchado a Miriam y Macarena, sus propios testimonios avalan lo que estamos diciendo. Y por último, aquí mis dos compañeras, Miriam y Macarena, están trabajando y desarrollando talleres de prevención infanto-juvenil para dotar a los niños y niñas y adolescentes de herramientas para prevenir el abuso y, en el caso que hubiese ocurrido, afrontarlos. Hemos querido deciros un poquito todo lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo y lo que seguimos haciendo. Y necesitamos vuestra colaboración. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro y llevamos muchos años trabajando. Nuestro principal valor son las personas que altruistamente se entregan a hacer este trabajo. Y queremos deciros que os necesitamos vuestra colaboración económica, vuestra colaboración en participación, en voluntariado. Quería deciros, hace años que escuché una historia que realmente la acuñé porque me pareció muy interesante y contaba la historia que había un niño que estaba en la playa y había habido una gran tormenta, como la dana dichosa que nos ha impedido hoy hacer este evento presencial. Y después de esa tormenta, la playa se quedó llena de estrellas de mar. El niño corría incesantemente por la playa, cogiendo las estrellas y lanzándolas al agua. Pasaba por allí un hombre y lo miró y le dijo: hijo, esto que estás haciendo tiene poco sentido, porque no vas a poder, aquí hay cientos de estrellas de mar, tú no vas a poder salvarlas a todas. Y el niño dijo: a todas no, pero para esta sí tiene sentido. Y la echó al mar. Necesitamos vuestra colaboración, necesitamos vuestro apoyo. Tanto si quieres participar en los grupos GAM, como si te interesa alguno de los proyectos de los que os hemos hablado, pues bueno, tenéis la información, toda esta información está en nuestra página redime.net o en nuestras redes sociales o también en nuestro teléfono. No dudéis en contactar con nosotros. Y bueno, si al final vamos a hacer los GAM, yo creo que sí, de alguna u otra manera, cuando tengamos ese permiso de las autoridades, contactaremos con vosotros, los que tenéis interés en participar, y haremos todo lo posible para que esto llegue a buen fin, para que vuestras vidas también puedan ser restauradas. Así que muchas gracias por habernos atendido y por haber tenido este tiempo para escucharnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de parte de todo. Uy, me voy a quitar esto un poquito para que me escuchéis mejor. Muchísimas gracias, pues, de nuevo, de parte de todo el equipo de Redime por haber estado ahí todo este tiempo. Os queremos dejar para finalizar un vídeo para que veáis un poco más de los testimonios de otras muchas mujeres que han pasado ya por este proceso y bueno, pues podáis tener
una idea un poquito más profunda de los beneficios que podéis encontrar en esto. Mujeres Y hombres. Pero el vídeo, es que justo cuando grabaron el vídeo es verdad que no había ningún hombre, eran todas mujeres, por eso he dicho mujeres. Vale. Pero afortunadamente hay mujeres y muchos hombres valientes que también están aquí Así afrontando esto. Así que muchas gracias por lo vuelvo a repetir, por haber estado con nosotros. Espero que lo hayamos hecho bien. Medianamente bien. Cuando nos veáis, si nos veis alguno, nos decís la nota, ¿eh? Aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias. Hola, soy María José. Me llamo Nuria. Soy Cristina. Hola, soy Encarni. Me llamo Ruth. Mi nombre es Desiree. Soy víctima de abuso. Sufrí abuso sexual. Y fui víctima de abuso y maltrato en la infancia, pues desde los 4 años hasta los 16. Y he sido víctima de abuso sexual, físico y emocional. Desde los 5 años hasta los 17 fui abusada por mi abuelo. Sabía que tenía problemas y no sabía por qué. He tenido mucha ira, una persona con mucha rabia, mucho dolor, una persona vivía como enterrada en vida, ¿no? Sufrí bulimia, sufrí anorexia, sufrí trastornos de ansiedad, de angustia con agorafobia. Eso lo que provocó en mí a la larga fue una depresión profunda, una depresión mayor. Tuve varios intentos de suicidio, ingresos en diferentes hospitales. No estaba bien. Hacía cosas para obtener la atención de los demás. Las consecuencias de todos estos malos tratos, de todos estos abusos, mucho dolor, no sabía lo que era ser persona a ningún nivel, ni autoestima, ni valía, ni identidad, nada, ¿no? Y llego a Redime pues para descubrir cuáles son esos problemas, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo tan baja autoestima? Asociación Redime nace en el año 2004 debido a que veíamos la necesidad de ayudar a personas que habían sufrido abuso sexual en la infancia. Oí hablar de Redime, pensé que era la última oportunidad que me daba a mí misma para poder cambiar y poder hacer que mi vida fuera más útil y más feliz. En estos años han pasado por nuestra asociación Redime más de 400 personas a las cuales hemos podido ayudar. Fue difícil al comienzo, pero poco a poco Redime me ha ayudado para sacar quién soy, sacar la verdadera yo. Ha quitado poco a poco las capas que me habían puesto desde niña chica. Redime para mí es el refugio donde yo puedo ser yo, donde yo puedo contar con gente que me entienden, con la libertad para poder expresar mis sentimientos y no sentirme mal por ello. Trabajamos en grupos de autoayuda. La verdad es que lo que más me impacta de Redime es que puedo saber quién soy. Me dan armas para enfrentarme al mundo, ¿no? Gracias a Redime mi vida ha cambiado por completo. He podido trabajar a heridas que tenía desde la infancia, he podido, el hecho de tener terapia grupal, escuchar a otras personas, ver que otras personas son capaces de salir, me animó a que yo también podría hacerlo. Yo ahora soy una persona, yo ahora sé quién soy, ahora me gusto, mi felicidad no depende de nadie, ni de la aceptación de los demás. Me siento restaurada, libre. Yo cuando llegué aquí vine con un peso muy grande. Yo no sentía físicamente y hace tiempo ya que yo no tengo ese peso en la espalda. Por fin puedo ver el laberinto desde arriba y puedo elegir lo que quiero. Y es un camino, sigue siendo un proceso, no ha terminado todavía. Y lo que yo he aprendido, lo que estoy aprendiendo, lo que sé que voy a aprender y todo lo que yo he sanado, madre mía. Y ahora pues gracias a Redime y a las personas que dedican su tiempo y que trabajan en ayudar a personas como yo. Me ha ayudado a volar hacia donde quiero yo, hacia quién quiero ser. Ya la vida no me vive a mí,
sino que yo vivo la vida.